carpeta del Drive. Profe, yo sí tengo acceso. ¿Cómo? Profe, ¿acceso a qué, por favor? No, ¿me puede repetir? A la carpeta del Drive. O sea, donde tenemos todos los recursos nosotros. Ah, Sí, sí, yo profe. sí. Sí, tengo acceso. A esto. Sí, sí. Profe, qué pena, yo apenas me uno a la clase, entonces estoy un poquito perdida. Bueno, yo les había escrito por correo. ¿Qué recuerdas que les escribí? ¿Sí recuerdas el correo que les había enviado? El último. Esta clase, pues que me dijeran cómo, si han podido ingresar a la carpeta del Drive y que para efectos de irnos desatrasando, recuerden que acá tenemos este link. Este es el link del canal, el link del canal de YouTube donde estamos alojando todas las grabaciones de las clases. Porque creo que hasta la semana pasada había ajustes de matrícula, ¿cierto? Estamos. Sí. Por ejemplo, acá, también les quiero preguntar lo siguiente, y es que a todos les está avisando el calendario, a todos les está avisando el calendario, el link, pues la invitación para asistir a la clase. ¿Todos accedieron? ¿Quién no? Todos, entonces sí. Es importante que miremos eso de una vez, porque ya estamos avanzando propiamente en temas y que no tengamos dificultades o inconvenientes en el acceso, porque que nadie se haya quedado por fuera de los correos, por ejemplo, ¿cierto? Estoy aquí en este momento verificando una cosita de la lista de clases que tengo, los estudiantes que tenemos matriculados. Me van a decir presente, así como en el colegio. Listo, mientras miro la lista, porfa. Voy a ir llamándolos. Juan Camilo Agudelo se encuentra. No se encuentra Juan Camilo. Ya se iba a conectar, ya acabé de hablar con él que ya se va a conectar. Ah, bueno, listo. Ahorita vuelvo y le pregunto a Juan a ver si le ha llegado el link, ¿cierto? La invitación a la sesión. Juan ya está por acá, Juan Camilo. Bueno, Ana Gabriela Camacho. Sí, profe. ¿Y te ha llegado el link? Sí. Listo. ¿Y te llegó el de mañana también? No, solo me llegó el de hoy. Ah, pero ¿y le llegó hace cuánto? Como hace 10 minutos, ¿cierto? Hola. Espere, yo reviso, profe, que me salí. Me llegó hace 4 Profe, qué horas. pena. Sí, hola, ¿con quién hablas? Profe Santiago, Francisco Rodríguez. Ah, Aquí estoy hablando con Juan Camilo y me dice que no le llega nada al correo, pues que no le llega ni link de la clase, ni el calendario de Google. muy extraño, la verdad. Yo ya le voy a mandar el link a la clase de... Ah, bueno, mientras yo voy aquí configurando, porque es que aquí los tengo a todos ya y no sé qué está pasando con esto, ¿cierto? Valentina Chaverra. Hola, profe. Hola, lo mismo que le pregunté a Ana Gabriela, ¿le llegó el link Sí, señor. ahora en el transcurso de la tarde? Sí, ¿Y el de mañana? creo que sí, pues está en la agenda de Meet. Eso, yo necesito que me verifiquen también en el calendario de Google, porque también puede ser que apenas nos estemos familiarizando con esto, ¿cierto? Muy importante que en estos momentos, muchachos, también me ayuden con eso, que verifiquen en el calendario si les aparece investigación 2 hoy y mañana, de aquí en adelante, porque eso ya está configurado de tal manera que nos vamos hasta diciembre así, ¿cierto? Hasta lo que dura el semestre. Entonces,
Ya con Valentina, listo. Tomás Alejandro Gaviria. Profe, presente, y sí, a mí me ha llegado todo. Y en el calendario también están los 2 días. Los 2 días. Muy bien, Alejandro, excelente. Necesito que me respondan así como me respondió Tomás Alejandro, porfa, muchachos. Listo. Katy Juliet Gómez. Hola, profe. Hola. Es mi primera clase porque estaba en ajuste de materias, pero ya me llegó el correo en la tarde y está en mi calendario para hasta diciembre. Y hoy y mañana. Del de mañana no me ha llegado, solamente me llegó la información del de hoy. Ah, bueno, pero en el calendario te figura mañana también, Ya miro el calendario. por favor. Y me dicen, profe, listo, profe, no. Tan amable. Permítame un segundo que ya aquí me lo muestro. Ok, Juan Sebastián Gutiérrez. No, mañana no me llega. Mañana no. Ok. Sí. Juan Sebastián Gutiérrez. ¿Está por acá? No. Profe, ¿qué más bien con Santiago? ¿Santiago qué? Villegas. Ya todavía, ya estoy llamando a la lista de Santiago. Ya vamos a llegar a... Profe, sino que Juan Sebastián dijo que no tiene micrófono. Ah, pero bueno, puede acceder, pues, y se puede interactuar en el chat. Ahí le escribió en el chat, profe. A ver, es que esto es por acá. Juan Sebastián Gutiérrez. Ok. Pero bueno, puede ingresar incluso si no tiene micrófonos. Ya me escribió Juan Sebastián, listo, muy bien. Y necesito, Juan Sebastián, que me digas entonces, me dices que te llegó la clase de hoy nada más. Ya verificaste, Juan Sebastián, en el calendario de Google, si tienes mañana. Por favor, vayamos verificando. Joan José Luna. Profe, presente y sí tengo la clase en el calendario los 2 días. Muy bien, gracias, Joan. Alejandro Macías. Alejandro. No está por acá, Alejandro. Profe, Hola, sí. profe, ¿Quién me está hablando por acá? si me llegan los días, profe. Ok, muy bien, Alejandro Macías, ¿cierto? Y Gabriela Macías. ¿Está por acá, Gabriela? Profe, hola. A mí solo me llega la del martes. Sí. Ve, la de hoy. ¿Y ya verificaste el calendario también? Sí, profe. Y no me llega la de mañana. O sea, mañana no tienes programado conmigo, ¿cierto? Según el calendario. No, profe. Ok, No. listo. Bien. Brandon Javier Mesa. Brandon, está por acá. Profe, me llegan los correos, pero sí, señor, me llegan los correos, profe, pero solo me llegó la de hoy. En calendar no tengo la de mañana. Listo. Daniel Andrés Molino. Daniel, está por acá. Hola. Hola, profe. Sí, Hola. dime. Sí, Hola. Profe, pues yo soy del plan 9, entonces nada más me aparece calendarizado hoy. listo, pero te avisa, te llega. El aviso. A veces. Pues porque es que eso lo configuré hoy mismo. Entonces ya te debe aparecer en el calendario. O sea, en el calendario sino que Listo. a octubre. Y te fijes que todos los martes a ver si te aparece, es lo que estamos verificando. Si tú te paras por Espérate, ejemplo, en octubre 6, que te aparezca, ya con eso me ayudas a verificar. Muy bien, sigo. María Camila Monsalve. Hola, profe, pues hasta el momento sí me han llegado pues toda la información al correo y los links también, los links de clase. Ok, muy bien, María. Profe, Sí. una pregunta. Sí. ¿Cuál carpeta? La carpeta si no me ha llegado. Pues la invitación a la edición de la carpeta. Tú nunca has ingresado a la carpeta de entrada.
No, Muy bien. no me aparece. O sea, tú, se llama investigación 2, no te aparece, nunca has ingresado a él. No, señor. Bueno, muy bien. Entonces ya seguía, les doy otra indicación. Alejandra Pavón. Estamos con Alejandra. Hola. Profe, Hola. apenas hoy me llegó el link de la clase y en el calendario solamente sale la de los martes, de los miércoles no hay nada. Listo, muy bien. Y el enlace a bueno, ahorita les pregunto eso. Vamos primero con esta cuestión. Santiago Martínez. Santiago Varela Martínez. Profe, hola, buenas noches. Sí, yo sí tengo acceso a la carpeta compartida, pero solamente tengo en el calendario el del día de hoy. El día de mañana no lo tengo programado. Muy bien, Santiago, gracias. Mauricio Villa. Daniel Mauricio Villa. No se encuentra. Bueno, Santiago Villegas. Ahora sí, Santiago. Profe, a mí pues yo sí tengo acceso a la carpeta, no me están llegando sus correos de la invitación, pues del link de la clase. Y ¿Ya verificaste en el calendario? sí, en el calendario sí me aparece la clase de hoy y de mañana. Pero entonces sí te debes fijar, de pronto se te va spam, o por ejemplo, lo que pueden hacer también muchachos es que esto les avisa, pues, por ejemplo, a partir de aquí en adelante les va a avisar por ahí 10 minutos antes que hay clases, ¿cierto? En el Google Calendario, ustedes les aparece en el celular, en el correo, y si no le aparece, se meten ahí al calendario y le dan clic y ya. Listo. Listo, profe, de una. Víctor, Y que sí. Juan Sebastián, que no le llega pues lo del calendario, que no le aparece el día de mañana tampoco. Ah, bueno, listo. Listo. Víctor Manuel Zuluaga. ¿Se encuentra? No se encuentra Víctor Manuel. Bueno. Entonces, indicación. Muchachos, esperen un momento. Ya verifico rápido lo de mañana. Ah, muy bien, listo. Muy bien. Claro, porque es que ya me fijé, muchachos, en la de mañana y nomás me aparece aquí cuatro invitados conmigo. Me aparece nomás Alejandro Macías, Santiago Villegas y Víctor Zuluaga. Pero no, me falta vincular a los otros. En la clase de hoy, de todos los invitados que tengo, miren pues, que según él, les voy a compartir pantalla, muchachos, para que verifiquemos y estemos atentos, ¿cierto? Estoy aquí en mi Google Calendar, ¿cierto? Estamos viendo pantalla. ¿Listo? ¿La ven? Sí, señor. Listo, mire, está Alejandro Macías, Katy Gómez, Santiago Rodríguez, Alejandra Pavón, Brandon Mesa, Daniel Molina, Daniel Villa, Gabriela Camacho, perdón, Gabriela Macías, Joan Luna, Juan Gutiérrez, María Monsalve, Santiago Varela, Santiago Villegas, Tomás Gaviria, Valentina Chaverra y Víctor Zuluaga. Ahí estamos todos. ¿Quién faltó acá? Todos estamos acá, ¿cierto? Entonces, mire que ya está. Sí, hola. Ahí falta Juan Camilo Agudelo. Si no estoy mal, no lo veo por ahí. Juan Camilo Agudelo. A ver. Juan Camilo Agudelo. Y el correo es Juan Agudelo. Que todos recuerden que están con el correo institucional. Sí, señor, tiene razón. Nos falta el compañero Juan Camilo, Juan Agudelo. Porque todo lo que usted le ha mandado, profe, todo lo que nos ha mandado a nosotros, me ha tocado remitírselo yo a él porque a él no le había llegado nada. Listo. No, ya voy a corregir eso ya mismo, muchachos. Voy a corregir eso ya mismo para que nuestro compañero ya nos quede listico con las clases, con el acceso a la carpeta de Drive
Ah, bueno, con la carpeta del Drive vamos, pero un momentito. Primero lo voy a agregar aquí rápidamente, muchachos. Ay, me disculpa que nos estemos gastando el tiempecito un poco hoy, pero es necesario porque se han presentado no solamente con esta asignatura, sino con muchas otras de los otros profes, incluso dificultades en esto, ¿cierto? Por los ajustes de matrícula, ¿cierto? Por los ajustes de matrícula, entre otros. Juan, a ti te van a seguir llegando los correos, ¿listo? Ya aquí mismo te estoy agregando a la clase de hoy y de mañana mismo incluso. Ya el resto comprobamos que están todos acá. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Ya estás agregado en investigación 2, los de mañana y hoy y mañana. Muchachos, no importa los de plan 9 si de pronto aparecen mañana. No es que tengan que asistir. Sería chévere si tuvieran tiempo. Pero también entendemos también entendemos la, la disposición de los estudiantes de plan 9 en términos de que solamente ven clase los martes. Sin embargo, recuerden también que las grabaciones que estamos dejando en el canal de YouTube tiene ese propósito. Y este es atrasarnos, también acceder al material que hemos visto vía estas presentaciones, recordar pues lo que hemos explicado y de esa manera pues también nos vamos desatrasando. Listos, todas las grabaciones de las clases las vamos a tener ahí. Listo. Ahora bien, con los que no tienen, ojo con estos muchachos y ojalá lo hagan enseguida mismo. Los que aún no tienen acceso a la carpeta del Drive, por favor, escribirme un correo para que me quede ahí, pues, evidencia y para mayor orden, que no me quede, pues, toda esa cantidad de información por el chat, sino por correo. Me escriben así, profe, soy fulanito de tal o fulanita de tal, de investigación 2, no tengo acceso a la carpeta del Drive. Por favor, agregarme algo así, corto, que yo ahorita mismo les hago la vinculación a la carpeta. Listo, muchachos, claros hasta ahí, por correo. Listo, muchachos. Claro, profe. Muy bien. Preguntas, inquietudes. Chicos, muy bien. Hoy vamos entonces a hablar de lo que voy a resolver dudas, inquietudes del árbol de problemas. Que fue lo que explicamos la semana pasada, muchachos. Apenas los que estamos ingresando a la clase, recuerden que vamos a tener tiempo, ustedes van a tener tiempo de revisar un poco las grabaciones, nos vamos a ir poniendo en sintonía, ¿cierto? Atención a las clases, ya vamos a visualizar la carpeta del Drive como para que ustedes vean los diferentes recursos que hay y cuando ya tengan ustedes acceso a la carpeta del Drive, ya sepan operarla, navegarla, ¿cierto? Acceder a los diferentes recursos. Y también mirar la concertación de evaluación un poco rápidamente ya para que esta semana dejemos toda esa parte lista. Entonces, hoy voy a hacer un recorderis de lo que es el árbol de problemas, pero no antes, perdón, voy a escucharlos a ustedes cómo van, siendo muy sinceros. Ya han adelantado el árbol de problemas, todavía hay dificultades en entenderlo, cómo se sienten con ese esquema. Los escucho. No han revisado nada. Profe, pues yo he estado pendiente del documento de la línea matriz, pero realmente todavía no, pues yo todavía no encuentro un trabajo, pues una temática para trabajar. Y verdad, tengo una pequeña inquietud y es que pues hay una compañera con la que tenemos como una idea en común, pero ella es de otra clase. Sí. También es de investigación 2. Pero por ejemplo en el curso de ellos están trabajando en grupos gigantes.
como de 4 o 5. Entonces eso, pues eso me confundió algo, y también de pronto sí, pues qué posibilidades de que yo pueda trabajar con la compañera. Ok, bueno, Tomás, esa pregunta es válida porque claramente hay que seguir la instrucción de que los proyectos no sobrepasen de más de 2 personas. En ese caso, creo que ellos tendrían de pronto dificultad más adelante, porque al final, o sea, cuando ustedes ya terminen de investigación 4, en fin, siempre se va a pedir el proyecto por los integrantes del grupo, en su defecto que sean en parejas o de forma individual. Es eso. Yo pienso, Tomás, que lo que puedes hacer en consonancia con lo que ella está trabajando con sus compañeros es ir también trabajando el proyecto que están trabajando tu compañera, y aquí también le vas a ayudar a dar forma. Ya ustedes más adelante definen cómo van a distribuir ese grupo, ¿me entiendes? Pero tú te ocuparías en investigación 2 aquí conmigo de ese proyecto con un enfoque en particular, ¿cierto? O sea, que le retroalimentes también al proyecto que están haciendo, que están adelantando ellos en esa asignatura. Lo que pasa es que, como les digo, más adelante te tendrías que, con tus compañeras y con la compañera y con los otros compañeros, mirar entonces cómo se va a redistribuir ese grupo. ¿Sí me hago entender, Tomás? Sí, profe. Y pues usted, o sea, usted opinando, ¿qué piensa? O sea, si es prudente o no trabajar con una persona que esté en otro curso. Sí, lo que pasa es que ahí en términos, por ejemplo, de evaluación, si yo te evalúo lo que tú me presentes acá, ¿cierto? El profesor de la compañera debe evaluar el proceso de él, ¿cierto? Lo que necesitamos aquí propiamente, Tomás, para nuestra asignatura, al igual que el resto, muchachos, chicas, es trabajar en un proyecto en particular. Listo, entonces tú, como te digo, tienes que articular trabajo con él, ¿cierto? Lo que tú vayas adelantando acá, quizás lo van a ir ajustando con lo que ellos están trabajando en la otra asignatura, pero desde luego que en términos evaluativos y en términos de tu propio proceso de aprendizaje, vas a asumir ese tema o esa temática en particular de acuerdo a lo que tú me presentes acá. ¿Sí, ¿Sí te soy claro, Tomás? Sí, profe. Muchas Sí. gracias. Ok, sí, Tomás. Y obviamente, muchachos, les recuerdo, nosotros vamos a tener asesorías por cada proyecto. Entonces, por ejemplo, tal día le tocó a Tomás a tal hora. Entonces, Tomás me va a mostrar los adelantos, los avances, y los vamos a ir mirando, ¿cierto? Y eso ya, por ejemplo, en tu caso particular, Tomás, lo vas a ir articulando, como le digo, con lo que tu compañera y los otros chicos están trabajando allá. Pero recuerden, muchachos, y llévense esta base porque estamos atendiendo a los lineamientos de la institución, y eso propendemos, de esa manera se propende a potencializar los proyectos de investigación. No debe de sobrepasar de 2 personas. Incluso con 3 grupos o proyectos cuyos integrantes sean de 3 estudiantes, hay problemas, ¿cierto? Porque más adelante se está haciendo una recolección de los proyectos de investigación y siempre se va a preguntar de los integrantes, y eso es lo que se ha venido definiendo, que no sobrepase por 2 personas por proyecto. ¿Listo? Entonces ahí tienes, Tomás, también para que pienses eso. Puedes trabajar el proyecto con otro enfoque, puedes trabajar ese proyecto, pero con la salvedad que te estoy haciendo en estos momentos, ¿cierto? Es una decisión que ustedes van a tomar, pero también hay tiempo pues de hacerlo. Listo. Muchachos, ¿qué preguntas, inquietudes o dudas tienen incluso con lo que acaba de tocar el compañero, con los proyectos? Estamos hablando en este momento del árbol de problemas, ¿cierto? ¿Qué dificultades, dudas tienen? Bien por Tomás, que ha estado leyendo la línea matriz, que recuerden que eso fue uno de los ejercicios que pusimos. O sea, una tarea casi inmediata. La consulta del manual de la línea matriz, poco a poco, y comprender bien la dinámica de construcción del árbol de problemas. Los escucho entonces al resto, muchachos, cómo van con ese ejercicio. Profe, Listo, Gabriela. Sí, María Camila. Iba también a hablar Katy, pero vamos con María. Sí. no, profe, lo que yo iba a decir es que yo he estado también es más con el documento de la línea matriz. Listo. Bueno, muy bien. Ya vamos a hablar, perdón, de la línea matriz. ¿Listo?
Katy. No, lo único que iba a decir es que apenas me estoy poniendo como en contexto de la materia, entonces no he leído ningún documento ni sé qué se debe hacer durante el curso, pero aquí estoy muy pendiente. Muy bien, sí, y recuerda, Katy, que como ya vas a tener acceso cuando usted me envíe los correos, ojo, me los van a enviar ahorita recordándome que los agregue a la carpeta del Drive, por favor. Como aquí vamos a hacer una pequeña miradita a la carpeta, como para que ustedes se ilustren y terminar de disipar inquietudes en el acceso a los diferentes recursos, pues también cada tareita ir revisando las grabaciones, ¿cierto? Las grabaciones no están sin edición, todo tal cual lo que hemos conversado, lo que hemos dicho, todo está ahí. Entonces, nos vamos desatrasando de eso, pero hay tiempo, Katy, no hay ningún problema, no es motivo también de preocupación, también te informo de eso. Muy bien, el resto, muchachos, ¿cómo van con esa lectura, comprensión de la línea matriz? Recuerden que no es leerse todo el documento de lo que se lo tienen que aprender, es irse ubicando en una o en algunas de ellas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a dar luz al proyecto, al tema. Listo, hasta el momento consideramos, de acuerdo con el balance que hemos hecho, de que no hay proyecto. Apenas estamos en la etapa inicial de definición del tema. Ya definimos esa idea y los componentes que estamos hablando y lo que vamos a hablar hoy, y ya podemos decir de que ya hay investigación. Ya podemos arrancar propiamente. Muchachos, los escucho. ¿Cómo van entonces con esa revisión del árbol de problemas y la lectura de la línea matriz? A ver el resto. Necesito que me digan, porfa. ¿Qué, Alejandro? Profe, yo he estado leyendo el de la línea matriz y bueno, mientras voy leyendo se me ocurren muchas ideas. Ok, muy bien. Esas ideas, Alejandro. Quería preguntarle a ver si que se vayan escribiendo. Listo, para que no se nos vayan a perder. Esa es la labor. Iba a comentar que de pronto, si es posible, que nos dé como dentro de 15 días a presentarle algo, pero que a medida de, muy pronto vamos a tener asesoría. Claro, o sea, ustedes ya van a arrancar a elaborar cosas, ¿cierto? A tener y la primera asesoría como va a ser algo ahí muy pronto. listo. Exactamente. Listo. Pero ya, muy bien, Alejandro, pues por esas inquietudes ya les voy a aclarar otras cositas. Muy bien, yo necesito entonces, muchachos, que el resto me diga cómo va con la lectura de la línea matriz, el árbol de problemas, no han tocado absolutamente nada, aparte de la compañera y los compañeros que apenas han venido, han ingresado, ¿cómo van con ese ejercicio? Leer todo bien, porque estaba un poquito ocupada y todavía no entiendo muy bien como lo del proyecto. Ok, muy bien. Muy bien. El resto, muchachos. Me faltan muchos por mencionar. ¿Cómo van con esa lectura de la línea matriz? Sí, Santiago. Y el árbol de problemas. Sí. Pues la verdad, no hemos adelantado nada porque yo soy con Juan Camilo y venimos de la tecnología, ¿cierto? Es como la doble titulación. Entonces no teníamos claro cuál era el núcleo del semestre en el que vamos y estábamos como un poquito perdidos. Pero ya la semana pasada nos han estado aclarando dudas y ya vamos como tomando como decisiones para ver qué proyecto podemos tomar. Ah, muy bien, Santiago. Santiago, Juan Camilo no está hoy aquí en clase. ¿Dónde Pues el mío está? que ya se iba a conectar. No sé qué le habrá pasado. Ya me imagino hablar con él. Listo, muy bien. Listo, muchachos, el resto. Me faltan Santiago Varela, Santiago Villegas, Valentina Xaverra, Juan Sebastián, Joan José, varios muchachos, ¿cierto? Gabriela me dice que lo empezó a leer, Juan José también, me ha servido para descartar ideas, muy bien. Ok, muy bien, muchachos, ya empezamos a conversar de varios aspectos relacionados con la investigación.
con el proyecto de investigación. Recuerden que lo que no entendemos bien lo del proyecto, lo estuvimos hablando en la primera clase, ¿cierto? Incluso cuando empezamos también a hacer la concertación de evaluación. La concertación de evaluación nos sirve mucho de guía para saber qué es lo que vamos a entregar. Listo, estoy en la carpeta del Drive. Para los nuevas, recuerden, la carpeta del Drive es un repositorio de recursos que nosotros tenemos, donde vamos a alojar la información, los archivos que vamos a trabajar en clase. Es decir, esto yo lo construí, los vinculo a ustedes para que ustedes ingresen a él y lo empiecen a consultar el diverso material que tenemos dispuesto. Por ejemplo, tenemos recursos acá en esta primera carpeta. Está la plantilla de la guía didáctica, ¿cierto? Que es el programa clase a clase tentativo, ¿cierto? Con los correspondientes fechas, y que al final vamos a encontrar pues, la parte de la bibliografía que nos apoyamos pues, para elaborar la plataforma pedagógica, conceptual, teórica y metodológica de los cursos. Está la concertación de evaluación, ¿cierto? Con sus correspondientes porcentajes fechas. Esto lo concertamos en clase con los compañeros. Sin embargo, se las quise dejar acá, la concertación de evaluación también de esta manera separada. Tenemos, estos son los entregables del proyecto, muchachos. Perdón, las actividades que vamos a evaluar. 100%, ustedes dan muy bien la dinámica, al final se sube una sola nota, ¿cierto? Hay que ponderar todo esto y definimos que vamos a entregar un proyecto, el primer informe es escrito donde tiene estos componentes. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Construir una hipótesis, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema. Estamos arrancando con el árbol de problemas. Vamos a tener unos foros de discusión virtual que vamos a utilizar la plataforma polivirtual, ¿cierto? Unos foros que van a incentivar el debate, ¿cierto? Y que son chéveres también en el sentido de que nos implica participar, es fácil de manejar, van a tener un tiempo prudencial, por ejemplo, de 8 días para responder, ¿cierto? Va a haber una exposición también por parte de cada uno de ustedes o por los proyectos, ¿de qué? De los componentes que hemos desarrollado hasta el momento del proyecto. Y por último, ustedes me van a entregar un último informe final, o sea, los avances del proyecto con los ajustes del primer informe. Es decir, cuando yo ya les califique y les retroalimente esto me lo entregan a mi ajustado de acuerdo a las recomendaciones que les dé o lo que haya que corregir. Y hay otros ítems, ¿cierto? Nivel de alcance de la investigación, el estado del arte, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Estos son los ítems de los trabajos, muchachos, que hay que entregar. Entonces recuerden, hay un componente escrito del trabajo, unos foros de discusión virtuales que vamos a realizar y ese es el proyecto. Y esta parte es la socialización del proyecto. Ya estamos claros todos con esta parte evaluativa. Claro, es profe. Sí. El resto, chicas, las nuevas. Bueno, yo supongo que entonces está claro. Listo. ¿Qué tenemos acá en estas otras carpetas? Pues aquí tenemos el link del canal de YouTube. Le damos clic y se van a encontrar ahí las clases, ¿cierto? Miren, por ejemplo, yo le doy clic acá. Este es el canal donde van a aparecer las clases. Están discriminadas, por ejemplo, clase de investigación 2, ¿cierto? Clase de investigación 2, tal día. Por ejemplo, la de hoy va a aparecer mañana. Clase de investigación 2, martes 15 de septiembre. Ahí está todita. Y confundible soy yo, creo, ¿cierto? Ahí está el canal. Y este es un texto, este documento más adelante lo vamos a utilizar, vamos a dar que es la guía para presentar el trabajo que ustedes me van a entregar, el proyecto, el informe, los informes del proyecto, la parte escrita, ¿cierto? Aquí nos vamos a apoyar en esta guía. Cuando vayamos a entregar el trabajo, días antes les voy a explicar la guía, cómo es que ustedes van a escribir el trabajo, cómo lo van a redactar. Listo, esta guía es para eso. Tenemos esta carpeta, presentaciones. Presentaciones, pues contiene presentaciones, explicaciones de los temas que vamos a trabajar, ¿cierto? Lo que yo vaya a proyectar, lo que yo les voy a mostrar, ya está acá. Listo, para que ustedes lo consulten.
Y esta carpeta documentación del curso es una carpeta donde tiene la gran mayoría de recursos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como yo acostumbro enviarles a ustedes semanalmente un correo donde les voy a decir, saludos, investigación 2. Recuerden que para la próxima clase van a leer este documento, línea matriz de investigación y comunicación, y se los coloco tal cual como aparece acá el archivo. Llegan, lo consultan, mucho cuidado con borrar los archivos, ¿cierto? Y ya. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Preguntas, inquietudes. Muchachos, mucho silencio. No me están diciendo, claro, tengo preguntas. Ojo, cuando hay mucho silencio quiere decir de que o no estamos acá, o hay inquietudes y nos da pena decir, o no estamos entendiendo. Preguntas, Sí, inquietudes. Muy bien. Ok. El resto. Bien. Ahí vamos, profe. Muy bien. Listo. Recuerda que vas a revisar las clases poco a poco, las grabaciones, para irnos enterando de lo que hemos conversado. Pero aquí les hice una presentación rápida y un poco condensada de básicamente lo que hemos conversado hasta el momento en términos del manejo de la carpeta del Drive, los recursos, ¿cierto? Momento, por favor. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos ahora bien, que es la primera temática que nosotros conversamos, que es el árbol de problemas. Recuerden que, bueno, muy bien, antes del árbol de problemas estuvimos hablando, hicimos unas discusiones de carácter filosóficas, de la construcción de la realidad, lo real, también unos criterios de lo que concebimos como verdad, vimos un material, en fin. Y bueno, nos familiarizamos con el texto de la línea matriz, ¿cierto? Que la línea matriz lo que nos está indicando es que cuáles son esos problemas de investigación en diferentes ámbitos o espacios o contextos de la comunicación. Y que para qué nos sirve a nosotros esto, para esas ideas que nosotros tenemos y que nos están rondando la cabeza, o que tenemos algo que apenas estemos imaginando para un futuro proyecto, que es lo que vamos a hacer. Uno empieza a leer estas líneas matrices, ¿cierto? Perdón, estas líneas potenciales, que todo en su conjunto es la línea matriz, y aquí hay una explicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una línea potencial en algo que se llama educomunicación. Eso nos lo explican acá, ¿qué es educomunicación? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cierto? Y yo empiezo a bajar y aparece una cosa que llaman nudos polémicos, que ese término que nos indica que dentro de esta línea potencial hay unos problemas específicos, por ejemplo, en educomunicación, que tiene que ver con toda la comunicación relacionada al contexto educativo, pues hay un nudo polémico que refiere a ¿qué? Al uso de las TIC en la educación. Y aparecen unas líneas virtuales. Y miren que son preguntas. Esos son preguntas. No quiere decir de que ahorita que vamos a empezar a ver la primera horda de las preguntas de investigación, se va a parecer mucho a esto, pero esta no va a ser su pregunta. Estas son las típicas preguntas que se hacen en investigación relacionada con esta línea potencial. ¿Qué hacen ustedes? Muchachos, una lectura juiciosa, pero lenta, ¿cierto? Con calma, para empezar a decir, yo no tengo idea, pero me voy a ir leyendo el documento a ver si de pronto se me ilumina más la mente. O tengo ya una idea por ahí de en qué línea cabe. Estas líneas hay que definirlas, muchachos, porque más adelante se las voy a pedir en el proyecto, ¿cierto? Es un poco copia y pegue, pero ahí se justifica de dónde se está, digamos así, articulando o pegando,
¿cierto? Su proyecto, es eso. Entonces, el objetivo de estar leyendo la línea matriz, muchachos, es lo siguiente. Primero, no tengo idea del proyecto, estoy pensando mucho, me siento perdido. Yo a medida que empiezo a leer, esto le ayuda a uno a hacerse una idea. Es como cuando hay algo que está pasando y no entendemos qué está pasando. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros? Pues consultar, investigar un poco como nosotros llamamos, ¿cierto? Y eso le ayuda a uno a entender, incluso a forjar nuevas ideas. El otro caso, recuerden... Profe. Sí. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿El tema de investigación es o tenemos un tema puesto por la facultad o un tema general? Bueno, muy buena esa pregunta. No es un tema puesto por la facultad, es un tema que nosotros ponemos desde nuestro enfoque y formación profesional. Es decir, hemos descubierto que una de las dificultades que afrontan los estudiantes en la formulación de un proyecto, que aparte a veces los parece difícil, pero no es difícil, ya hemos visto que no, es atender muy bien a las explicaciones, ir adelantando, ser muy juiciosos, etcétera. Una de las dificultades, perdón, es más bien conceptuales o epistemológicas, es decir, nosotros vemos que cualquier cosa puede ser un proyecto. Entonces, por eso algunos estudiantes, que es válido que lo hagan, pero se necesita un nivel de conocimiento para abordar, por ejemplo, un tema relacionado con el medio ambiente, ¿cierto? Profe, sí, yo trabajo con un aspecto medioambiental, listo. Pero ¿cuál es el sentido de ser de nosotros? O sea, teórica y conceptualmente y procedimental y técnicamente, ¿en qué nos estamos formando? En la comunicación audiovisual. Y eso es un árbol gigantesco, ahí tenemos un universo, ¿cierto? Entonces se supone que nosotros debiéramos de explorar en todo ese escenario de la comunicación, con ahí al ladito audiovisual, porque audiovisual no solamente es hacer productos audiovisuales, lo audiovisual también implica otras cosas. Y por eso es que nuestra carrera dura 8 semestres, antes duraba 10, ¿cierto? Nosotros vamos a ir alimentando esas reflexiones acá. Pero entonces nosotros debiéramos de pararnos teórica y conceptualmente en la comunicación. Entonces, compañeros, no es que nos pongan el tema, sino que nosotros lo vamos puliendo, ¿cierto? Entonces, profe, a mí se me ocurrió trabajar un tema de las redes sociales. Eso tiene que ver con comunicación. ¿Ustedes qué opinan? Las redes sociales, tal cual como las conocemos, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, otras, hacen parte de la comunicación, de todo el ecosistema de la comunicación, tal cual como se viene dando hoy día. ¿Qué dicen ustedes? ¿O es un tema que no tiene nada que ver? Yo digo Profe, que sí. sí, es bastante importante. ¿Cierto? Hay un ecosistema, ya no estamos hablando de la televisión clásica ni de la radio, sino que estamos hablando de redes sociales, estaríamos hablando incluso de nuevos medios, de medios multimediales, ¿cierto? Desde luego que cabe acá. Pero entonces eso es en el caso de que yo tenga la idea. Si yo en este momento no tengo idea, yo me empiezo a leer esto. Y alguna preocupación, alguna cosa que a usted se le ocurrió antes, en un paseo, en su casa, en fin. Resulta que le encontró sentido porque una de estas líneas, uno de estos nudos, le tocó ese tema, parecidamente. Por eso nos sirve la lectura entonces de la línea matriz. Si no tuviéramos línea matriz, muchachos, ahí sí estuviéramos mucho más perdidos. Porque es que aquí están haciendo el desglose de la investigación en comunicación audiovisual desde muchos frentes, en el aspecto de la educación, relacionado con lo que es la recepción y consumo de medios, ¿cierto? Hay aspectos relacionados con los imaginarios sociales, hay hasta de comunicación organizacional, compañeros, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, hay que seguir leyendo esto, porque usted me va a decir, profe, resulta que la clase pasada no tenía idea, pero me puse a leer, me coloqué a leer la línea matriz y se me ocurrió esto porque esta idea la había pensado y la había visto un día en un post de Facebook y me causó curiosidad. Ahí ya podemos decir de que ya hay una chispa investigativa. ¿Listo? Es un proceso de irse interrogando, muchachos. ¿Estamos claros?
Sí, Listo, profe. ese es el camino. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que pues el profesor de investigación 1 no nos mencionó nada como de que el enfoque de la investigación tenía que ser pues como por la comunicación, y digamos que yo tampoco lo pensé pues en ese momento. Sí. Y la cuestión es que ya el proyecto que yo tengo, que ya está pues un poquito avanzado, no tiene pues como nada que ver con esas líneas de investigación con la comunicación. O sea, no tiene nada que ver con comunicación, muy bien. Bueno, eso es muy importante, nosotros también lo hemos conversado de que esta línea matriz en todos los niveles de investigación, o sea, 1, 2, 3 y 4, hay que socializar, ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir de que el proyecto esté mal formulado ni nada de eso. Ya tendríamos que mirar, por ejemplo, María Camila, el proyecto que tú tienes formulado, ¿qué enfoque le podíamos meter dentro de la comunicación? Porque no sé qué, más adelante en la asesoría me van a mostrar el proyecto y es como, por ejemplo, si nosotros estuviéramos formulando un proyecto de las ciencias duras, de ingeniería o de medicina, ¿cierto? No tenemos las herramientas conceptuales, teóricas o los conocimientos para abordar lo que se trabaja en esas áreas, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, en las ingenierías no van a estar enseñando lo de comunicación. O sea, la persona que formó, un estudiante que formó un proyecto en comunicación, muy seguramente también en una ingeniería, por ejemplo, se va a enfrentar a varias dificultades. Lo cierto es que los proyectos que ustedes tengan con cierto avance o apenas las ideas que están construyendo, están pensando, en investigación 2 le vamos a dar el debido ajuste. Listo, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema con el proyecto. Simplemente vamos a mirar cómo está formulado y qué posibilidades tiene de que se articule con algún aspecto comunicacional. ¿Listo, María Camila? Listo, profe, gracias. Muy bien. Chicos, ¿qué más preguntas, dudas, inquietudes tienen? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Pues ya saben, he dicho mucho de la línea matriz de irla leyendo. Hay que a la tarea, hay que seguirla haciendo. Es esta de acá, muchachos. Venga, yo veo una cosa, si hay otro por aquí, pues para que lo identifiquen bien. Sí, muy bien, está repetido. Aquí está mejor. Este es lo mismo, simplemente con mejor presentación. Fíjense en el personaje con el megáfono y acá están las líneas matrices. Listo. Todas están acá. Muy bien. La clase pasada estuvimos conversando de esto, del árbol de problemas. ¿No? El árbol de problemas. Las presentaciones, recuerden, todas están acá. Listo. El árbol de problemas. Hicimos la explicación del árbol de problemas. Se concibe como una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas de forma creativa para identificar un problema e ir adecuando pues ir dándole contexto a una posible problemática. Listo. Esta, yo me voy a detener acá porque la clase pasada hicimos una explicación, ¿cierto? Y supongo que ustedes quedaron atentos. Las compañeras, compañeros nuevos, ¿cierto? Ahora vamos a revisar bien las grabaciones. Listo. Sin embargo, voy a dar una explicación aquí redondeada para que les sirva a ustedes cuando vayan a ver las grabaciones. Están muy bien, creo que hicimos una muy buena explicación, ¿cierto? Y me detengo acá. El árbol de problemas dijimos que es una técnica de carácter participativa donde me va a ayudar a mí a darle un contexto y a definir un problema. Un problema, algo que esté pasando, ¿cierto? Y que este es el punto de partida para entender lo que sería un tema o un problema que yo voy a investigar, ¿cierto? Se dice que es un árbol de problemas porque algunos lo hacen como un arbolito así, ¿cierto? Estos son dos ejemplos que se los puse yo a ustedes acá. Y este es un ejemplo sencillo
y más desglosadito. Noten ustedes acá que parece un mapa conceptual. Si tú quieres, haces un árbol, ¿cierto? Con las ramas acá arriba, las raíces abajo. ¿Qué nos dice el árbol? ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se construye? En el tronco, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Esto es el problema central. Abajo están las causas de ese problema y arriba las consecuencias de ese problema. Claro, hasta ahí. Parte central, parte de aquí a la mitad es el problema central. Abajo las causas y arriba las consecuencias. ¿De qué? De este problema. ¿Listo? Miren la estructura tan sencilla, que se parece a un mapa conceptual. Entonces, me voy a volver aquí para explicar bien otra vez el problema central. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el problema central? Para este de acá, el que va a la mitad. Primero, que sea como una especie de carencia o déficit. Segundo, que sea un estado que se presente como un estado negativo, que se entienda como un estado negativo. Tercero, que sea una situación verdadera, no algo abstracto, algo que sea salido de la imaginación, no. ¿Cierto? Por eso nos sirvió mucho la discusión que hicimos de lo real y todo eso. Ya identificamos una situación o un acontecimiento, incluso que es real, que se da. ¿Cierto? Se localiza en una población objetiva. O sea, ¿a quiénes les está pasando ese problema? Y no se debe confundir con la falta de un servicio. Un servicio puede ser un objeto, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo acá. Incorrecto. Este es el problema central de lo que sería un tema a investigar. Es incorrecto que el problema central dijéramos que falta de liceos de bachillerato. Es más adecuado decir, porque es más a profundidad, bajo nivel educativo de los jóvenes, ¿cierto? Ay, profe, pero ¿cómo así? Es que el problema sí puede ser falta de liceos de bachillerato. O sea, aquí se está refiriendo a ¿qué? A la parte física, a la infraestructura. Ah, muy bien, muchachos. No se debe descartar esto. Si bien estamos viendo que lo más correcto sería hablar de un bajo nivel educativo de los jóvenes y le queda faltando acá, ¿cuáles jóvenes? ¿Cierto? Viendo que nos están diciendo que hay que identificar una población objetivo. Los jóvenes de la institución educativa José Miguel de Restrepo, en los cursos de 9º a 10º grado. Ahí, mire todo lo que reúne, nos queda un problema central largo, un poquito larguito, pero bien definido. Listo. Profe, pero entonces esto de los liceos secundarios, los de la parte de infraestructura, el colegio, las aulas de clase, ¿qué? ¿Eso dónde queda? A mí me parece que eso hace parte del problema. Muy bien. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde? Ya sea arriba, acá me voy, acá arriba o abajo. ¿Por qué? Porque es que yo en ese problema central le tengo que dar causas y consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿será que el bajo nivel educativo de los jóvenes del Colegio José Miguel de Restrepo, ¿cierto? De 9º y 10º grado, ese bajo nivel educativo de ellos, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son una de sus causas? Dice, ineficiencia del sistema educativo. Ah, ve, eso es una causa. Un medio ambiente poco favorable. También. Pero, profe, lo de los colegios, ¿qué? ¿Dónde podría quedar? ¿Dónde creen ustedes, compañeros? ¿Sería ese bajo nivel educativo, sería una causa o una consecuencia de ese bajo nivel? Miren que uno empieza, cuando ya uno elabora el árbol de problemas, perdón, uno empieza a leerlo y todo es lógico, tiene una conexión lógica. Bajo nivel educacional de los jóvenes. Ah, bueno, una de las causas del bajo nivel educacional es que hay una ineficacia del sistema educativo. Y otra de esas causas, hay un medio ambiente poco favorable. Consecuencias. Bueno, que las jóvenes tienen una inadecuada inserción social. Y esa inadecuada inserción social también genera baja inserción en lo laboral. Puede que ellos tengan una gran incidencia en el alcoholismo y drogadicción y así sucesivamente.
todo en su conjunto me constituye ya todo, me da un contexto de la problemática. Sí queda bien explicado, o por lo menos comprendido este esquema del árbol de problemas como con este ejemplo tan particular, tan sencillo. Sí, profe. Listo, que ustedes van a ver acá, ay, profe, pero ¿de qué es esto? ¿Cierto? Mire que hay varios cuadritos acá que son, recuerden que la estructura es esta, causas abajo, efectos o consecuencias arriba. Hay algunos que hacen las causas arriba y los efectos abajo. ¿Hay problema con eso? No. Ustedes pueden ubicar esto como ustedes quieran, pero con tales que se diferencie que en un lado hayan causas y en el otro lado consecuencias. ¿Listo? ¿Qué profe? ¿Yo qué tengo que tener? ¿Cómo hago para saber entonces cuántas causas hago y cuántas consecuencias? Tú como investigador, investigadora, lo vas a definir, ¿cierto? Porque miren las causas. En este primer nivel son las más directamente relacionadas al problema. Las de acá pueden haber 2, 3, 4. Se relacionan directamente con el problema. Las otras son como subcausas. Causa 2.1, causa 2.2. Mire, por ejemplo, puede tener esta ramificación. Lo mismo va a suceder con las consecuencias o efectos. No importa cómo lo llamemos. Efecto o consecuencia 1 o 2. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y así sucesivamente. Yo acá, al final, les dejé 2 ejemplos de árbol de problemas, ¿cierto? También muy básicos, muy sencillos. Y este tiene, por ejemplo, las causas arriba y los efectos abajo. ¿Cuántos tienen? 3 causas y 3 efectos. Este tiene un poco, creo que tiene más causas y tiene 3 efectos solamente. Mañana les muestro otro ejemplo. Muchachos, ustedes deben de elaborar un esquema de esto. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven difícil? No. Pues, bueno, eso dice uno. El esquema se ve fácil, ¿cierto? Pero el tema es dar con causas y consecuencias, ¿cierto? Muchachos, a raíz de eso, mañana en clase vamos a hacer una actividad participativa en una herramienta que se llama Mural. Ingresamos a clase, yo se las explico cómo la manejamos. Es una herramienta muy chévere porque ustedes van a hacer un primer árbol de problemas ahí, a ver cómo nos va. Es decir, en esa aplicación yo voy a estar viéndolos a todos ustedes en un ladito haciendo el árbol de problemas. ¿Listo? Ustedes llegan, muy sencillo, crean el cuadrito, le colocan la consecuencia, la causa, el problema central y lo van a ir conectando. Y yo voy a estarlos monitoreando, viendo cómo están construyendo el árbol de problemas y por ahí derecho haciendo, o sea, a través de esa plataforma, dándoles indicaciones y haciendo el acompañamiento. ¿Listo? Para que le demos parte dinámica a ese ejercicio. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Mañana lo hacemos. Que profe, recuerde que yo soy de plan 9 y nomás veo clase los martes, ¿cierto? Con estos compañeros también lo podemos hacer la semana que viene. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Claro, es Sí, profe. profe. Para que hagamos el ejercicio aquí, en línea, todos acá conectados, todos escribiendo. Y empecemos a generar discusión y ustedes aquí ya van a estar pensando y colocando causas, consecuencias, ¿cierto? De lo que podría ser ese tema. No importa que así no nos quede, que más adelante nos cambie, no. Háganse de cuenta que esta es la primera versión del árbol de programas de su proyecto. ¿Listo? Muy bien. Compañeros, el primer ítem de la investigación de un proyecto para ayudarnos a dar claridad es el árbol de problemas. ¿Listo? Sin embargo, cuando ya tenemos un poco más de claridad y esto lo vamos nosotros a elaborar, vamos con esto despacio, a hablar de esto que llamamos hipótesis. ¿Listo? Preguntas para todos, perdón, con los proyectos que tienen formulado, lo que trabajan en investigación 1. Ya tienen, ustedes definieron, alcanzaron a definir alguna hipótesis. Yo no, profe.
¿Quién sí? Muchachos. Profe, yo creo que yo tengo una. Tiene una, listo. Y creo que es muy perjudicial porque básicamente esa hipótesis sostiene toda la pregunta. Entonces, si la hipótesis es falsa, ese proyecto es falso. Cierto, pero ya vamos a ver qué pasa con algunas hipótesis que no necesariamente son de constatación, sino de primeras formulaciones. ¿Listo? Bueno, vamos por parte entonces. Muchachos, ¿qué es una hipótesis? Miren pues. Recuerde que vamos a empezar primero por el árbol de problemas. Ya estamos dando las explicaciones de estos temas y van a ir también escribiendo las hipótesis. Vamos primero con la explicación. ¿Qué es una hipótesis? Es un planteamiento que elabora el investigador a partir de la observación de una realidad que tiene explicación quizás en una teoría o en algún concepto. Por lo tanto, se afirma que ellas representan un punto medio de la teoría de la realidad. Todavía no nos dice qué es una hipótesis. Esta definición sí nos sirve más, ¿cierto? Son explicaciones tentativas del fenómeno estudiado o también respuestas tentativas a preguntas del problema. ¿Cierto, muchachos? Son afirmaciones, no son preguntas. La pregunta de investigación es lo que sigue de la hipótesis. Nosotros aquí vamos acá con esta, la explicación que vamos a hacer de esto, vamos a dar unos ejemplos de hipótesis ya formuladas para que vean que son afirmaciones. ¿Listo? Cosas que uno dice, que no necesariamente tienen que ser ciertas. En la investigación cuantitativa, sí hay que comprobarlas, ¿cierto? Que ahí también depende el éxito de un proyecto de investigación con enfoque cuantitativo. Pero la investigación cualitativa, que es de nuestro corte, de nuestro enfoque, de nuestra dirección, nos sirve como primeros enunciados para elaborar bien la pregunta de investigación. Y muchachos, nosotros ya, cuando tengamos la pregunta de investigación, ya podemos decir de que el resto del proyecto ya va a tener camino. ¿Listo? En este momento estamos en el proceso de pensar. ¿Qué es la utilidad de las hipótesis? Muchachos, nos sirven como guías de la investigación, tienen una función descriptiva o explicativa, a veces nos sirven para probar teorías o sugerirlas, claro, son proposiciones, ¿cierto? Me invento una acá. Una hipótesis así, tal cual como nos están diciendo la explicación aquí. El bajo interés de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual por las asignaturas de investigación en relación a las metodologías utilizadas para la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. ¿Nos queda larga? Sí, pero ahí hay una hipótesis. Yo estoy diciendo que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Poli tienen bajo interés y baja motivación por las asignaturas de investigación de acuerdo o en función de qué, de las metodologías y de las didácticas que emplean los profesores que enseñan esa asignatura. Yo me inventé esa hipótesis, yo creo eso, ¿cierto? Ahí hay una afirmación. Ya luego debo de hacer varias de esas afirmaciones para también nos sirve mucho el árbol de problemas y ya comprendemos todo el árbol de problemas y esas hipótesis que nosotros formulamos y ahí sí podemos empezar a construir la pregunta de investigación. Muchachos, se expresan en términos de variables. Ahorita explico este término. ¿Qué es una variable? ¿Listo? Son posibles respuestas a la pregunta de investigación. Si bien después vamos a hacer la pregunta de investigación, todo esto está conectado. Árbol de problemas, el inicio de ir pensando un proyecto. Las hipótesis, las primeras afirmaciones. Y cuando yo haga la pregunta, resulta que algunas de esas hipótesis me pueden ayudar a resolverla, pero ojo, no quiere decir que se cerró la investigación, no. Para eso sigue el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el estado del arte, todo eso que hacemos largo y tendido y riguroso en la investigación. ¿Listo? Expresan lo que se cree o estima probable. Miren, yo ahí estoy diciendo, en el ejemplo que les acabo de colocar, que posiblemente o probablemente
el bajo interés y motivación de los estudiantes por investigación de la facultad, ese bajo interés se estime o sea probable. ¿Por qué? Porque por la metodología de los profesores o por los recursos utilizados, en fin. Son descripciones, relaciones o explicaciones, sí, se expresan así. Se escriben tal cual, ¿cierto? Esto se relaciona con esto, por esto y ya. Son tentativas y provisionales, claro. Las hipótesis sirven para que en un proyecto de investigación y ser constatados o ser evaluados de alguna u otra forma. Recuerden que la investigación cualitativa, que es nuestro enfoque, nosotros las creamos de manera provisional o les damos esa provisionalidad que tienen las hipótesis, nos sirven de forma provisional para darle respuesta a esa pregunta, ¿cierto? De forma provisional, hay que constatarla con otras cosas. No son necesariamente verdaderas, son cosas que yo creo, ¿cierto? La teoría de la relatividad, Einstein creyó en su momento, en sus hipótesis, de que el espacio-tiempo en el universo es diferente al de la Tierra. Y a través de todas sus investigaciones y todas sus consideraciones, comprobó esas hipótesis. ¿Listo? Y deben ser contrastadas. Nosotros haremos 2 o 3 hipótesis. ¿Listo? Para contrastarlas entre ellas. ¿Cierto? Criterios para formular una hipótesis. ¿Qué debo de tener en cuenta, muchachos? Entonces ya para cuando la vaya a escribir. ¿Cierto? Está en correlación y armonía con el conjunto de hipótesis del proyecto de investigación. Debo de hacer 2 o 3, muchachos. De responde a términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señala la relación que se espera de las variables. Recuerden que las variables enseguida se las va a mostrar. Se debe referir a hechos reales. Sigue, mire que parecido al problema central del árbol de problemas. No son cosas abstractas, imaginarias, son cosas reales. Deben tener fundamentación teórica, estar incluidas en un contexto de una teoría, quizás. Hay teorías que, por ejemplo, el que vaya a formular una hipótesis hablando del tema del espacio-tiempo, entre otras cosas, muy seguramente se debe de apoyar en una teoría de la relatividad o de todo ese campo, ¿cierto? En nuestro caso, hay algunas teorías que eso poco a poco en las asesorías las vamos viendo que pueden tener fundamentación teóricas, pero el resto deben de cumplir con que aunque sean premisas, ¿cierto? Expresiones, que sean descripciones simplemente. Deben de tener fundamentación lógica, es decir, que las variables de las hipótesis deben tener relación clara y verosímil, ¿cierto? Entonces estarán preguntando, profe, estaba hablando mucho de todas estas definiciones y muchas de ellas nos están mencionando el concepto de variables y no sabemos qué es. ¿Qué son las variables entonces? Una variable de investigación o variable de estudio es un término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable es un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando sus resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las variables del contexto del estudio o de los límites que los investigadores consideren. Ojo, sintetizando esto, las variables son unos términos, palabras, que donde en una hipótesis van a aparecer 2 o 3 y que todas 3 tienen relación con entre ellas mismas. Ya enseguida en los ejemplos vamos a identificar bien la forma de una hipótesis, cómo está escrita y cuáles son esas variables que están ahí en esa hipótesis. Listo, son atributos que son los que yo voy a investigar básicamente. Listo. Existen diferentes tipos de variables, muchachos. Esto es importante entender, ¿cierto? Porque hay variables que deben de ser medidas cuantitativamente y otras cualitativamente, las cuales dependen de su nivel de operatividad, la relación que tienen con otras variables y del tipo de escala que permiten medirlas. Tenemos una clasificación diferente de variables para una investigación. Hay variables cualitativas, ¿cierto? ¿Cierto? Que se conocen también como variables categóricas. Se caracteriza por no utilizar valores numéricos. Ojo, lo numérico es de cuantitativo, nosotros cualificamos, damos otros atributos distintos a lo estadístico.
sino que se describen los datos por categorías o características que ya sin un orden natural. Pueden ser dicotómicas, politómicas, ¿cierto? ¿Y cómo así que dicotómicas? Este tipo de variables solamente permite tomar dos valores posibles, por ejemplo, sí o no, arriba abajo. Esto no es numérico, esto es cualitativo, esto es de atributo, ¿cierto? Alto, bajo, izquierda, derecha. Una politómica que existen múltiples valores de los cuales pueden seleccionarse uno, omitir los demás, ¿cierto? Masculino, femenino, otro género, ¿cierto? Las cualitativas vienen a ser cuantitativas, perdón, numéricas, lo contrario a lo cualitativo, es decir, representan una cantidad que hay que medirse. Y aquí nos explican las cuantitativas, las que existen. Dicen que hay unas discretas y unas continuas, que las discretas significa que no permiten un uso de valores intermedios decimales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Estas pueden encontrar valores intermedios, 0 a 2, 3 a 5, ¿cierto? Así que por esos rangos existen diferentes variables en una investigación que se establecen gracias a su relación con otras. Todas las variables tienen relación con otras. En una hipótesis no debe aparecer una sola variable. Pueden aparecer dos o más, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay unas variables que son dependientes de otras y otras que son independientes. Ya vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Ya vamos a ver ejemplos. Es todo un término, o sea, un tema grande de las variables, que eso lo vamos a retomar con más calma, pero ya sabemos que es una variable, ¿cierto? Ya sabemos que es una variable, que es un elemento que hay que medir, que es lo que yo voy a indagar, ¿cierto? Muchachos, clasificaciones de los tipos de hipótesis, hay una hipótesis de causa-relaciones, tienen su explicación acá, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, yo tan solo coloqué todo juntico aquí para que tengamos todo condensado. Quiero llegar a los ejemplos, ¿listo? Y ustedes vamos a hacer el ejercicio participativo para ver si entendimos el término de variable y atendimos a la explicación de las hipótesis. Listo, ejemplos. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. ¿Entendimos esto? La proximidad geográfica entre las casas de las parejas de novios está relacionada de forma positiva ¿con qué? Con el nivel de satisfacción que les proporciona esa relación que ellos tienen. ¿Cuáles son las variables ahí? La ubicación, no. Dice, la proximidad geográfica, esta. Sí. Sí. ¿Y cuál es la otra? Con el modo de relacionarse. Ay, perdón. Nivel de satisfacción. Exactamente, miren, nivel de satisfacción. Están diciendo que esos hogares de esas parejas de novios, de acuerdo a su ubicación geográfica, eso incide o se relaciona de manera positiva ¿con qué? Con el nivel de satisfacción. Esta investigación va a girar en torno a qué? A este asunto geográfico y eso cómo se refleja en el nivel de satisfacción. ¿De quiénes? De estas parejas de novios, ¿cierto? ¿Lo ven? Vamos a ver este. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Las variables ahí. Fumador y no fumador. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué se nos olvida? Cáncer no. El índice de cáncer. El índice de cáncer. Claro. Están diciendo el índice de cáncer que tiene una relación mayor entre fumadores y entre los que no fuman. Quieren medir eso. La población de este proyecto, muchachos, van a ser personas que fuman y no fuman para mirar esto. ¿Lo ven? Vamos a ver esto. Mire, por ejemplo, es tan sencillo. Y mire que todos están, díganme ustedes, muchachos, que bien estamos hablando de las variables, ¿por qué creen que cumplen con los criterios de formulación de hipótesis? O sea, ¿por qué son hipótesis?
Ya atendimos a la explicación. Porque está, pues, de cierto modo está afirmando. Listo, hay afirmación. Retórica. Muy bien, hay afirmaciones. ¿Qué más encuentran ustedes ahí dentro de las características de las hipótesis? Porque son teorías que no están confirmadas. Podría ser. O quizás habría una teoría para el tema del cáncer pulmonar, ¿cierto? Una teoría de lo clínico o de lo psicológico, ¿cierto? Desde lo clínico propiamente, desde lo médico, quizás. Pero podría cumplir con una parte teórica o no. ¿Qué más las hace que sean hipótesis? Profe, tiene una función descriptiva y explicativa también. Claro, son claras. Otras características que podríamos decir, muchachos, estos podrían ser problemas reales, verdaderos o imaginarios. Ustedes podrían ubicar estas hipótesis en algún problema en particular en Colombia, en Medellín, en el municipio tal, en la institución tal. Sí, pues, profe, sí está tratando pues habla de hechos que son reales, pues de problemas reales y de fenómenos reales que afectan el sector de la salud, el sector pues, de las relaciones interpersonales, cosas reales. Bueno, muy bien. Muy bien. Vemos que entendimos la explicación de las hipótesis. Recuerden las características que deben de cumplir para que sean hipótesis, muchachos. Miren esta. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca. ¿Cómo hay que motivación intrínseca? Motivación personal. O sea, interior. ¿Cuáles son las variables ahí? La variedad en el trabajo. Y la otra. Motivación. La motivación. Muy bien. Y a ver esta. Los colombianos no poseen una cultura fiscal. Colombianos y cultura fiscal. Colombianos es una variable, no sería la población. Una cosa es qué es lo que voy a medir yo o a investigar y otra cosa es a quiénes voy a investigar con esa variable. Ah, bueno, profe, la variable es una sola, la cultura fiscal, ¿de quién? De estos personajes. ¿Cierto? Pero miren, no más tiene una variable. Habría que trabajar otras cosas. ¿Cierto? Porque por lo general una hipótesis tiene de 2 o más variables. ¿Sabes? Aunque acá se entiende que este investigador quiere mirar la cultura fiscal de los colombianos. Otro investigador podría decir, voy a indagar la cultura fiscal de los colombianos en épocas de pandemia o en épocas de contextos de conflicto. ¿Sí ve que me asomó otra variable por ahí? Contexto de conflicto. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí la ven? Profe, no me quedó muy claro. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, la del conflicto. ¿Cuál es la variable acá? En esta, así como está escrita. La de los colombianos no poseen una cultura fiscal. Por eso, exacto. Identifiquemos primero la variable de acá de esta premisa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la variable? Cultura fiscal. Listo, cultura fiscal. Esta es la población. ¿Cierto? Muy bien. Recuerden que una variable también va a definir cada vez más la población, ¿cierto? Los colombianos, los estudiantes de la facultad tal, no de tal institución, ¿cierto? Eso se tiene que entender muy claramente. Entonces, estamos diciendo que la cultura fiscal es la única variable de esto, ¿cierto? Y esta es la población. Pero también estamos diciendo que las hipótesis tratan de tener de 2 o más variables en relación. Hay una cosa que incide con la otra que están conectadas. Yo podría mejorar, o un investigador cualquiera que se preocupe por este asunto de la cultura fiscal de los colombianos, se podrá crear otra hipótesis, por ejemplo. Los colombianos no poseen una cultura fiscal, ¿cierto? Cuando
se encuentran en contextos de conflicto armado. ¿Cuál es la otra variable que yo me inventé ahí? El conflicto armado. Contexto de conflicto armado, ¿cierto? ¿Lo ven? Yo empiezo a leer bien la hipótesis y yo voy a decir, ve, esta cosa se relaciona con lo otro, ¿cierto? Y sabiendo, tenemos que entender, pues, en este caso, qué es cultura fiscal. ¿Qué entienden ustedes por cultura fiscal? Pagar impuestos. Profe, eso no es como el manejo de recursos. Más que todo es de la parte de ser contribuyente, pagar los impuestos, ¿cierto? No ser deudor del Estado, pagar las fotomultas, ¿cierto? El impuesto predial, que si tienes un establecimiento público, pagar los impuestos de industria y comercio, es eso, pagar, básicamente, la cultura de pagar y de reconocer las obligaciones que uno tiene como persona natural y jurídica. ¿Cierto? Claro, hasta ahí. Muchachos, más ejemplos. Mire todos los ejemplos que yo les pongo. Y mire que no hay ninguno de comunicación. ¿Cierto? Ni más faltará pues que les colocara de comunicación para que a veces tiendan a sesgar. Pero por ejemplo, miren esto, es que son muy simples, ¿cierto? La ingesta de comida chatarra y el sedentarismo son las causas de la obesidad en la población, tal. ¿Cuáles son las variables ahí? La comida chatarra, el sedentarismo, la obesidad. La población, la obesidad. Venga, ojo, la población, recuerden que es la población objeto de estudio. Si yo voy a ir en la población de estudiantes del Politécnico Colombiano de Santa David, esa es la población. Pero ¿cuáles son los elementos que yo quiero indagar y que están relacionados? Comida chatarra. Por ahí el micrófono activado, no sé si me están preguntando algo. ¿Cierto? La ingesta de comida chatarra, el sedentarismo, ¿son las causas de qué? La obesidad. Hay 3 variables, ¿la ven? ¿De quiénes? ¿Cuál es la población? Esta de acá. Veamos esta. El exceso de automóviles y las fábricas son las causas de la contaminación ambiental en las grandes ciudades. Variables de ahí, muchachos. Contaminación ambiental y los automóviles. Hay las fábricas también. El exceso de automóviles, las fábricas. Muy bien. ¿Son las causas de qué? De que exista contaminación ambiental. Listo, ahí están. Vamos a ver esta. La falta de interés en la lectura es la principal causa del bajo nivel de lectura en los países en vías de desarrollo. ¿Cuáles las variables hay? ¿Cuántas hay? Pues la falta de interés en la lectura, porque la otra es una causa de esa variable. ¿Y entonces cuál es la otra variable? Esta es la primera. Países en vías de desarrollo. No, el nivel de cultura. El bajo nivel de cultura. Eso. Los países en vías de desarrollo sería la población, porque es que mire que, si bien es un ejemplo muy general, uno podría hablar de los países latinoamericanos como este, ¿cierto? O de los países en vías de desarrollo también. Hay algunos países en África y en Asia, ¿cierto? O sea, estos son ejemplos sencillos para darnos claridad de cómo se ubican las variables, cómo es que yo debo describir, pero también tiene la carencia de ¿qué? De que no está focalizada en poblaciones. Por eso es que tenemos que ser muy claros con estas hipótesis. Estos son ejemplos válidos, claro, pero el rigor existe, va a estar puesto ¿en dónde? En la definición que ustedes le van a hacer. Hay unos ejemplos mucho mejor que otros, claro. Por ejemplo, el sexismo es la principal causa de la violencia de género en la sociedad colombiana. Podría ser. ¿Cuáles son las
variables ahí, muchachos. Violencia de género, Violencia de género, listo. Solamente esa. sexismo también, creo. Listo. Solamente tiene dos variables. Creería que sí. Sí, porque la otra es la población. Y no, Ah, no, violencia, género y sexismo. pues violencia de género, sexismo, o sea, violencia de género no la podemos dejar sola, ¿cierto? O sea, si no estuviera aquí la palabra de género, si nos dijera, por ejemplo, el sexismo es la principal causa de la violencia en la sociedad colombiana, tendríamos igualmente dos variables, violencia y sexismo. En este caso sería la violencia de género, ¿listo? O la violencia infantil, ¿listo? Y tienen más ejemplos, compañeros. Listo. Muchachos, preguntas, inquietudes, ¿cómo ven este asunto de las hipótesis? Muy difícil. Muy fácil. Profe, por ahora, sencillo. Está sencillo. Pero entonces uno dice, a ver, venga, que es que si yo me estoy inventando la hipótesis, ¿yo cómo hago para saber qué dimensión implica o qué implica más bien colocar la palabra causa? O incide, o afecta, ¿cierto? Muchos tienen la palabra causa. Mire, por ejemplo, esta. La falta de recursos económicos y tecnológicos es lo que ocasiona el atraso educativo en las zonas rurales. Ahí no hay causa, ¿cierto? No está el término. Se entiende como una situación negativa, claro. Que es una premisa, sí, es descriptiva, expone un problema. Que está identificando población, sí, aunque muy general. Listo, es que cada vez más explícita. Aquí, ya para que nos vamos, muchachos, ¿cuáles son las variables de esta hipótesis? Profe, la falta de recursos económicos y tecnológicos es Sí. una. ¿Y hay más o solamente eso? Yo creería que el atraso educativo. Ok, ¿qué opina el resto? De acuerdo con el compañero. Muy bien, el atraso. La falta de recursos económicos y tecnológicos, muchas que ocasiona, pues hombre, que haya atraso educativo. ¿De quiénes? En zonas rurales, pero ¿de quiénes? O sea, todavía le faltaría. De los niños, ¿cierto? Entre tal y tal edad en las zonas rurales del departamento de Antioquia, ¿cierto? Miren esta. Los jóvenes universitarios de clase alta preferirán siempre la música estadounidense. Esto debido a una relación aspiracional que mantienen con respecto a Estados Unidos y su cultura. Vea, eso nos suena diferente, ¿cierto? Y es una hipótesis. ¿Cuáles hipótesis, perdón, variables de ahí, muchachos? ¿Qué variables identifican ustedes ahí? La música y la cultura. Entonces, la La clase música alta también. estadounidense, ese sería uno. Es esta. La clase alta y la cultura. Entonces, a ver, los jóvenes universitarios de la clase alta serían las categorías o más bien la descripción de la población, porque le faltaría. ¿Cómo hay que jóvenes universitarios de clase alta? ¿De dónde? ¿Cierto? Los jóvenes universitarios de clase alta de Colombia preferirán siempre la música estadounidense. Esto debido a una relación aspiracional que mantienen con respecto a Estados Unidos y su cultura. ¿Cuáles son entonces ahí las variables? ¿O solamente hay una? ¿O qué? A ver, ¿cómo la ven aquí, muchachos? Profe, yo solo veo una, que es ¿Cuál? la de los jóvenes universitarios. Sí, esta. Estamos hablando de esta.
Este ejemplo. Yo diría que la gran variable es en los universitarios de clase alta, y ya de ahí se desprenden como causas de la hipótesis. Ok. ¿Qué opina el resto, muchachos? Queda así entonces. No hay más relación con más nada, no hay una sola variable. Pero es que, por ejemplo, relación aspiracional, no sé eso cómo se mediría, no sé eso cómo se cuantifica. Ajá, cierto, pero le suena a uno una variable, ¿cierto? Como aspiraciones económicas o aspiraciones. Quedo con la duda. ¿Ah? Pues que quedo como con la duda de, bueno, pues no sabría si es o no una variable, pero sí me da como la sensación. Y te da la sensación de que cómo hacer que la aspiración, cómo se puede medir, ¿cierto? Si hubiéramos colocado otro término a las aspiraciones económicas o no sé qué otra cosa. No, la importancia de definir bien las variables, aunque aquí uno podría entender que la relación aspiracional es aspiran a qué, a emular su cultura, a tomar a sus aspiraciones de identidad. Podría ser. Si lo hubiéramos colocado de esa manera, hubiéramos entendido mucho más, ¿cierto? Los ejemplos son tan chéveres, muchachos, que también nos ayudan a cambiar palabras, porque esas palabras también tienden a representar dificultad para ser definidas como variables. Si fuéramos a analizar este ejemplo para identificar las variables, yo tengo claro que los jóvenes universitarios de clase alta sería una posible población. Preferirían siempre la música estadounidense. La música estadounidense es la primera variable que nos aparece ahí. Esto debido a una relación aspiracional, segunda variable, ¿cierto? Básicamente hay dos variables, muchachos, porque eso que dice acá, que mantienen respecto a los Estados Unidos y su cultura, es en comparativa a otra población, ¿cierto? Básicamente este proyecto, este tema estaría girando en torno a qué, a estos personajes de acá, ¿cierto? Donde yo voy a indagar de ellos qué, esa preferencia, la preferencia de este grupo de personas, de la música estadounidense, en relación a qué, a un asunto aspiracional. ¿De aspiraciones de qué? De identidad, de cultura, de muchas otras cosas. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Hay ejemplos muy sencillos y hay otros que sí lo ponen a uno a pensar más. ¿Qué es lo importante, compañeros? Que esas hipótesis que ustedes van a elaborar tengan definición de variables, hayan varias variables ahí conectadas y que cumplan con los requerimientos, requisitos o características de una premisa, de una hipótesis, que sea escrita de forma descriptiva, ¿cierto? Que sean enunciados, que sean proposiciones, que no necesariamente tienen que ser ciertas, ojo, reales más no ciertas, porque aquí nosotros estamos especulando, ¿cierto? Estamos pensando que una cosa afecta a lo otro, ¿cierto? Que la falta de educación sexual es la principal causa de los embarazos adolescentes. ¿Sí será? Ah, profe, sí, profe, no sé, me queda la duda, ¿cierto? Pero hay una hipótesis. Muchachos, claros hasta acá. Preguntas, inquietudes. Mucho silencio, ¿están como aburridos o qué? Pues las vamos a tener cuando empecemos a desarrollar nuestra hipótesis. Muy bien. Pero tenemos explicación hoy. Sí, muchas gracias por los ejemplos. Muy bien. Sí, Katy, dale, qué pena te interrumpí. ¿Qué vas a decir, compañera? Que muchas gracias. Ah, ok, muy bien. Listo, muchachos. Esa diapositiva la vamos a volver a revisar. Con lo otro que bajamos como muy de corrido. Recuerden, tenemos que varias tareas ya juntitas. Y revisando la línea matriz. ¿Listo?
el árbol de problemas, entenderlo de acuerdo a la explicación que hay, las grabaciones de las clases para que ellos nuevos los van a revisar de nuevo, el resto ya estuvo, muy bien. El segundo aspecto. Y tercero, las hipótesis. Tenemos 3 cosas que hay que ir haciendo en conjunto. Mañana miércoles, incluso para los chicos de plan 9, si desean tienen tiempo de ingresar, si no también lo podemos hacer la semana que viene, el martes, el ejercicio de construcción grupal en el Mural, que es una herramienta muy sencilla, mañana se las enseño a manejar, es muy chévere y vamos a hacer unos primeros árboles de problemas para que ustedes ya hagan el ejercicio real de elaboración. A ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Preguntas, comentarios finales. No hay preguntas, no hay comentarios. Todo muy claro, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, chicos, entonces, por favor, no se les pase enviarme correo ahorita indicándome que los vincule a la carpeta del Drive y que son de investigación. Listo, para hacer eso ahorita mismo. Y ahorita mismo también les va a llegar, ya les va a figurar la clase de mañana. Listo. ¿Es a la misma hora? No hay ninguna modificación. Los miércoles a las 6 también, sí. Ahí Listo, vamos a vincular con todo a ustedes con el correo institucional, con la lista que tengo. Yo supongo que todos manejan bien su correo institucional, que no haya ningún problema. Y ya les va a llegar enseguida mismo la invitación. O sea, ya les va a quedar figurando en el calendario. Listo, ya no va a tener pierde eso. Eso espero pues por el manejo de la plataforma. Pero yo confío que sí, porque ya del martes pues no se nos presentó. Los compañeros que tuvieron dificultad en acceder, ya vimos por qué era, pero la de mañana falta por vincularlos y ahorita mismo les llega la notificación. Muchachos, no siendo más entonces, los dejo para que descansen. Ojalá esta clase les haya sido provechosa. Recuerden que no solamente es un asunto de la explicación que damos acá, sino que vamos a empezar a hacer. Ya nos vamos a enfrentar al árbol de problemas, vamos a ir leyendo la línea matriz y vamos a ir escribiendo las hipótesis. Listo. Miraremos próximamente quizás otros ejemplos de hipótesis de pronto con un enfoque más comunicacional, pero teniendo la certeza, compañeros, de que esas no van a ser sus hipótesis. Las hipótesis van a ser otras. Lo mismo con las preguntas de investigación. Si Alejandro, ¿vas a preguntar algo o a decir algo que activaste el micrófono? No, profe. Ok, muy bien. Muchachos, bueno, no siendo más entonces, nos vemos mañana, juiciosos, bien animados y muchas gracias por todo. Disculpen el tiempecito que nos vamos al principio cuadrando las cositas de la clase, ¿cierto? Los demás temas. Nos vemos dentro de 8 días, no, mañana, muchachos. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias.